Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a ver los tipos de variables. Para la siguiente presentación tomamos la información de la página del ifeder.com, ¿sí? Como referencia. Ok, bueno, pues empezamos con la definición de las variables. Uno de los pasos más importantes en la investigación científica es la definición de la variable. Esto sucede porque no es posible hacer una investigación sin precisar y definir una forma escrita las variables que se van a estudiar. Definir las variables es un paso muy importante para cualquier investigación científica. La fuente pixabay.com. La definición de las variables en la investigación científica es una de las tareas más complicadas que debe ejecutar el investigador. Este proceso debe realizarse de forma muy estricta, pues solo de esta forma el investigador logra los objetivos planteados. El investigador concreta la variable del estudio y determina cómo será medida y evaluada. Una vez realizado este proceso, se elaboran los instrumentos de recopilación de datos. Tipos de variables según su naturaleza. Según la naturaleza de las variables, se clasifican en cualitativas o cuantitativas. Cuantitativas son aquellas variables que pueden ser medidas o sometidas a conteo. Por ejemplo, la cantidad de habitantes en una región o el número de personas en un centro. Además de las variables cuantitativas, se clasifican en continuas y discretas. Variables continuas son las que pueden tomar valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, el grado de temperatura del cuerpo humano, el cual puede ser de 37 o 37.5 grados. Las variables discretas son las que toman valores enteros, por ejemplo, el número de personas en el teatro. Pueden ser 100, pero nunca serán 100.5. Cualitativas son las variables que representan un atributo del individuo o el objeto en cuestión, por lo que su representación no es numérica. Por ejemplo, el género, el tipo de alimentación de un grupo de niños. Las variables cualitativas diferencian dos o más aspectos del objeto de estudio y pueden ser dicotómicas o policotómicas. Las variables dicotómicas son aquellas que expresan dos posibilidades para la característica estudiada. Ejemplo, el género, femenino o masculino, tipos de escuelas, públicas o privadas. Las variables policotómicas manifiestan más de dos características. Por ejemplo, el estrato socioeconómico de una población, el cual puede ser desde la clase 1 hasta la clase 5. Cualitativa continua. Las medidas del peso de las personas en kilos, el cual puede ser un número entero como 50 kilos o una fracción como 55.5 y cualquier otra fracción. Cuantitativa discreta. El número de estudiantes en una clase, el cual siempre será un número entero como 50, 60, 70, 100 y nunca podrá haber fracciones como 55.5 como el caso anterior. Cualitativa dicotómica. Los tipos de vehículos. Esta variable se puede dividir, por ejemplo, en dos variedades: automóviles de carretera y automóviles de paseo.
Cualidad policotómica. El grado de deshidratación de una persona, que puede ser leve, moderada o severa. Como ven, son más de dos opciones. Tipos de variables según su complejidad. Según el grado de complejidad, las variables se clasifican en simples o complejas. Simples son las variables que se expresan directamente a través de un número o una cualidad. Por ejemplo, el género se manifiesta en dos modos, masculino o femenino. La edad se expresa en los años que se han cumplido. Complejas. Estas variables se descomponen o dividen inicialmente en varias generalidades, por lo que no pueden ser estudiadas como un todo. Por tanto, cada parte es definida individualmente. Estas se ejemplifican en la sección de ejemplos, que vamos a ver más adelante, obviamente. Las variables simples, el color de los ojos, por ejemplo, es en negros, azules, pardos. Saber el color favorito de un helado, fresa, vainilla, chocolate, mantecado o lo que sea. Sí, ese es un ejemplo de las simples. Por el otro lado tenemos las complejas. Un ejemplo sobre la utilización de estas variables es la evaluación de calidad en servicio que presta el local que vende alimentos y un pequeño restaurante. En este caso, la variable es la calidad del servicio en todo local, pero es muy amplia y se descompone de acuerdo a sus principales áreas que prestan atención al público. En este ejemplo se puede establecer divisiones de la variable y las formas en que serán medidas. La calidad del servicio en la zona de venta de dulces y helados se evaluará la responsabilidad y el trato cortés. La calidad del servicio en la zona de restaurante se evaluará la calidad de los alimentos y la rapidez del servicio. En la calidad del servicio en el área de ingreso o recepción se evaluará la limpieza y el trato amable. Tipos de variables según su función o relación. Según su relación con otras características del objeto de estudio, las variables pueden ser independientes, dependientes, intervinientes o confusoras. Independientes son aquellas que ocasionan cambios en otras variables. Las variables independientes son utilizadas o manipuladas por el investigador para explicar el fenómeno observado. Por ejemplo, el tipo de ejercicios al cual un terapeuta somete a los pacientes para ver su impacto en la obesidad. Dependientes son las variables modificadas por la acción de la variable independiente. Son las que se miden y originan los resultados de investigación. Por ejemplo, el peso corporal de los pacientes tras realizar por tiempo determinado los ejercicios indicados. Intervinientes o mediadoras. Estas variables se interponen entre la variable independiente y la dependiente, pudiendo intervenir en la respuesta de esta última. Deben ser identificadas y controladas para que los resultados obtenidos procedan de la variable independiente. Por ejemplo, el tipo de alimentos que ingieren los pacientes que realizan los ejercicios. Confusoras o extrañas. Estas variables afectan tanto a la variable dependiente como a las independientes. Por ejemplo, los factores hereditarios que afectan el peso corporal de las personas que realizan los ejercicios. Variables independientes, dependientes, intervinientes o confusoras. El ejemplo es que una maestra aplica una nueva metodología de aprendizaje
de la matemática a un grupo de estudiantes con el fin de incrementar el interés hacia esta ciencia. El ejemplo, en este ejemplo, la variable independiente es la técnica de aprendizaje aplicada y la dependiente es el aumento del interés de los alumnos hacia las matemáticas, mientras que la variable interviniente podría ser el exceso de tareas en otras materias o la posible existencia de factores de cognición que perjudiquen el aprendizaje en ciertos estudiantes. Y ese sería el ejemplo. Tipos de variables según el nivel de medición. Las variables en esta categoría se clasifican en ordinales, nominales, de intervalo y de razón. Ordinales. En estas variables se establece un orden en los valores o características que definen. Ejemplo, las calificaciones o notas del alumnado, las cuales se establecen de menor a mayor puntaje, o el grado de escolaridad, el cual puede establecer desde la educación básica hasta la universitaria. Como se observa, en este tipo de variables los valores o propiedades indican jerarquías, de manera que cuando se utilizan números, los valores no son arbitrarios, sino que representan el orden del atributo observado. De intervalo. En estas variables, los elementos que las comparten son clasificadas en categorías que siguen un orden o grado. De esta forma, las diferencias entre dos valores consecutivos no varían, es decir, se establecen a intervalos iguales. Asimismo, el valor 0 en este caso es considerado un valor de referencia, pero no indica la ausencia del atributo. Por ejemplo, la altura de las montañas teniendo el nivel del mar como referencia. En este caso, el valor 0 asignado al mar es arbitrario. De razón. Estas variables tienen las propiedades de las ordinales y de las de intervalo, pero esta categoría el valor es real y representa la ausencia de el 0 es valor real y representa la ausencia de la característica. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, en este caso el valor 0 hijos indica la ausencia de hijos. Los ejemplos de variables según el nivel de medición. Empezamos con los ordinales. El ejemplo de esta variable son los distintos escalafones de los profesores para llegar a ser director o de los profesores universitarios, o los grados de la carrera militar. En ambos casos se establece un orden que puede ser sargento, capitán, general, cualquiera de esos. Siguen los de intervalos. Un ejemplo de esta variable lo constituye la medida de la temperatura del ambiente en grados centígrados. Esta escala de medición se incluye el 0 grados, lo cual no indica la ausencia de temperatura, pues este valor es considerado como un valor de referencia más. Los valores en este ejemplo pueden ir de positivo a negativo, como por ejemplo 24 grados centígrados, y pueden pasar a valor 0 grados y llegar a valores negativos de menos 20 grados. Por último, de razón. Ejemplos de estas variables son las mediciones de ingresos o producciones. Un grupo familiar puede realizar una inversión de 400,000 unidades monetarias y tener un ingreso de 450,000, lo que implica una ganancia de 50,000 unidades monetarias. Además, en estas variables existe un cero absoluto, ya que una familia puede también tener un ingreso igual a la inversión, siendo la ganancia igual a cero, a 0 unidades monetarias.